buenas tardes, buen momento para todos. Estamos otra vez en privado. Hoy con un gran invitado, estamos con Manuel Quiseno. Manuel Quiseno es psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, es magíster en filosofía de la Universidad del Valle, tiene experiencia en investigación en psicología, en investigación en filosofía, además es docente universitario y ha trabajado en las áreas clínicas y educativas toda su vida. Bienvenido a En Privado, Manuel. Bueno, Ernest, muchas gracias, muy contento de estar acá y bueno, muchas gracias aquí al programa por la invitación. Bueno, de todas formas aquí estamos, siempre en Privado hay espacio para todo el mundo, estos espacios de inclusión, de sexualidad, de todo lo que tiene que ver, de lo que trabajamos también en el Colegio Colombiano de Psicólogos en el campo disciplinar y profesional de psicología de la sexualidad. Es lo importante para nosotros poder hacer difusión, un poco de pedagogía y conversar con ustedes, los video oyentes que nos acompañan siempre aquí en Privado. Y tenemos a Juan Fernando que nos va a dar unas importantes informaciones de las redes donde nos podemos encontrar. Así es, doctor, muchas gracias. Saludar a Manuel Quiseno por estar hoy en nuestro programa, al doctor Ernest Bolanes por estar manejando hoy nuestro programa en Privado. Y a los que se conectan en este momento con nosotros, recordarles que estamos transmitiendo desde las redes sociales del Corrillo de Mao, Oye Cali y Lucía Nader Mora. Pueden hacer cualquier clase de comentario, pregunta, y si les da pena preguntar por nuestras redes sociales, ya saben que tenemos la línea 322-423-2323, que es nuestra línea WhatsApp, para que nos pregunten lo que quieran. Dale, muchísimas gracias, Juan Fernando. Y es la primera vez de Manuel Quiseno en Privado. ¿Qué se siente? No, pues muy contento de estar aquí, de compartir, de poder participar de este espacio incluyente, de temas de tanta actualidad, ¿no? Que actualmente están en boga y pues segurísimo que todo lo que hablamos acá pues va a ser de mucho interés para los oyentes. A ver, decíamos que Manuel es magíster en filosofía de la Universidad del Valle y toda su trayectoria académica ha estado muy centrado en un tema que es la ética. Hoy el programa se titula Ética de la Sexualidad. Bueno, ¿qué es la ética? Bueno, excelente pregunta para empezar. Pues yo diría que la ética actualmente habría que separarla o entenderla parte de lo que son los juicios morales, ¿sí? Para hablar con un lenguaje muy coloquial, cuando hablamos de ética es buscar unos criterios que nos permitan definir o marcar ciertas pautas a la hora para el momento de la acción, para el momento de actuar. Es diferente a un juicio moral, en tanto que un juicio moral es mi opinión respecto a un tema, digamos en este caso la sexualidad. Un juicio moral es cuando yo digo, pues me gusta, no me gusta, o eso está bueno, o es malo, está bien o está mal. Pero digamos que con la ética lo que se busca es apartarnos de la mera opinión y poder encontrar como unos criterios que nos permitan en últimas es tener una mejor calidad de vida y pensando no solamente en nosotros, sino también en los seres con los que interactuamos, que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestra pareja, etc. Yo siempre he pensado que la ética es lo que tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Sí, tal cual. Es lo que está mediando la relación y la interacción entre ellos. Y cuando hablamos de la ética de la sexualidad, ¿a qué hacemos referencia específicamente? Bueno, vos dijiste una cosa muy importante y es que la ética es la interacción entre los seres humanos. ¿Eso qué implica? Que aunque no lo queramos ver, eso también tiene que ver con lo que en filosofía se llama lo político, ¿sí? Porque esa interacción entre nosotros precisamente somos los que construimos comunidad, los que construimos sociedad, etcétera. Entonces ese vínculo de la ética, en tanto esa relación, es lo que nos permite establecer ciertos criterios de acuerdo a nuestra cultura para nosotros saber cuál sería la forma o el deber ser para interactuar con el otro y en este caso con mi pareja o mis parejas, ¿por qué no? Sí, sí, o sea, totalmente. Exacto, ese es otro punto, estamos actualmente viviendo una época sin precedentes en la historia de la humanidad, yo diría. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver que las diferentes
expresiones de la sexualidad se viven más explícito, yo creo que en muchos siglos o que nunca. Está muy abierto, además que las redes sociales nos ayudan para visibilizar todas esas diversidades, todas esas opciones que antes se quedaba en la clandestinidad. Exacto. ¿Sí? En la oscuridad, en la culpa, en el manto de lo privado, a propósito del título del nombre de nuestro programa, pero hoy se ha expuesto más. Esa exposición, tú hablabas de lo político, lo sexual es una acción política. Sí, por supuesto. El cuerpo es un instrumento político, cómo me relaciono con mi propio cuerpo y cómo me relaciono con los demás cuerpos. Pero si estamos en una esfera de lo político, ¿no estamos hablando de una esfera de lo público? Totalmente. Entonces ahí están las dos caras con las que podemos ver en las que se desenvuelve la sexualidad. Una es lo privado y otra lo público. Pero obviamente, viene, porque de todas formas hay expresiones de la sexualidad que se convierten en público. Exacto, y es que nosotros somos en la casa, somos pues individuos con nuestra privacidad, pero salimos a la calle y ya estamos en lo público. Porque nuestro cuerpo es sexuado, o sea. Por supuesto, bueno, exacto. Entonces, algo que es muy importante tener en cuenta y es eso, es qué entendemos por sexualidad para empezar. ¿Ya? Porque, ¿qué entiendes tú desde la psicología, desde la filosofía por sexualidad? Exacto, bueno, por sexualidad yo entiendo esa construcción simbólica, cultural que se tiene sobre, no solamente sobre la genitalidad, que eso sería el sexo, sino cómo todo eso trasciende. Bueno, yo sin querer, digamos, profundizar mucho en el psicoanálisis, pero me parece que es una definición bastante acertada de Freud cuando dice que la sexualidad nos atraviesa y está en todo. Nosotros somos seres sexuales, pero no porque tengamos X o Y sexo, sino porque nuestra sexualidad se manifiesta en la forma en que miramos, la forma en que nos vestimos, la forma en que caminamos, todo. ¿Sí? O en que vemos cómo caminan. Exacto, el bullerismo. Bueno, por un lado voyerismo, pero también otro lado, las personas son sexys, son sexuales, tienen sex appeal. Somos seres sexuales. Y gustan a unos y gustan a otros porque tenemos gustos. La humanidad tiene gustos distintos. Exacto. Entonces lo que para ti puede ser atractivo, para otro puede ser absolutamente invisible. Exacto, pero igual ese que le parezca eso invisible, igual siempre va a tener un motor, porque la sexualidad también entendía como lo que nos mueve. Lo que nos da vida, ¿no? Esa pulsión de vida también. Y si esa pulsión de vida nos lleva a relaciones sexuales que no son consentidas por la cultura, por ejemplo el incesto, por ejemplo la pedofilia, ¿qué pasa cuando el sujeto y el objeto de deseo es algo prohibido o algo que nos lleva a situaciones de delito? Bueno, ahí entonces entra el tema de la ética, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo creo que una buena pregunta para empezar eso sería saber diferenciar entre si la monogamia o la poligamia es condenable o no. Entonces, ¿es condenable para quién? ¿Para exacto, la persona o para la sociedad? Exacto, entonces a eso voy. Entonces, más allá del juicio moral, que es lo que te hablaba, que es la opinión personal que cada quien tenga, lo que habría que ver ahí es en un momento, por ejemplo, de poligamia en nuestra cultura, que por tradición, así sea con todo lo que uno puede decir que no se cumpla o que es criticable, etcétera, pero digamos que oficialmente, formalmente nuestra cultura es monógama. Lo que habría que preguntar ahí es si en el momento en que se tuvo más de una relación sexual teniendo una pareja, si se faltó a un compromiso o no, más que el hecho mismo de condenar el estar con más de una persona. ¿Pero quién lo plantea? ¿La sociedad? No, claro, la sociedad lo que plantea desde el lenguaje que estoy diciendo sería como un juicio moral, ¿sí? De que es malo porque es malo o por términos religiosos o por ciertas creencias que, pues en últimas todo depende, eso es relativo a la cultura. Pero más allá de eso, digamos, en este mundo globalizado, cosmopolita, en el que estamos, pues, todo el día bombardeados, permeados por diferentes culturas, etcétera, pues sabemos que cada cultura es diferente y que el hecho de que una cultura condene o fomente o permita un tipo de comportamiento no significa que eso esté éticamente bien o éticamente mal. De los conocimientos que yo tengo de distintas culturas, sé que la única restricción a nivel sexual que permanece a través de todas las culturas es la prohibición del incesto.
¿sí? De resto, a nivel de monogamia o poligamia, hay diversas culturas que aceptan o rechazan estos planteamientos y algunos están mediados por la religión. Sabemos que la religión es un instrumento por medio del cual se norma, se prohíbe muchos comportamientos y conductas sexuales, ¿sí? Sacando la religión de esta ecuación, nos queda la cultura, que la religión hace parte de nuestra cultura. Sin embargo, la diversidad de culturas plantea que haya diversidades de manifestaciones de lo sexual. Hay cosas que están permitidas, que se ven que son normales y normal en el término estadístico, pero ¿qué pasa cuando hay comportamientos disidentes, minoritarios, ¿sí? Como los comportamientos parafílicos, gustos específicos, o incluso la misma homosexualidad, que alguien la plantea como eso no es normal, o peor aún, contra natura? Bueno, ahí el tema de lo que es contra natura, yo creo que también eso es algo que está muy ligado al tema nuevamente religioso. Pero en cuanto a lo que decías antes de que hayan conductas o expresiones que puedan ser lesivas o nocivas, eso no necesariamente un homosexual o una lesbiana o una persona transgénero, sino que también hay heterosexuales que pueden tener y de hecho pues pueden cometer muchísimos actos lesivos también. Entonces, y delictivos además. Exacto, delictivos que llegan incluso hasta el homicidio, feminicidio, etc. Pero entonces, ¿cuál sería como el punto o lo que podría decir la ética aquí, creo yo? Que se parte de dos premisas. Primero, si está afectando a un tercero, entonces hay algo ahí que no está bien, para empezar. Segundo, y si está afectando a un segundo, o sea, si está afectando a uno de los dos, también es... También, exacto. Incluso, si está afectando a la misma persona, también para ella puede ser algo que no sea correcto. O sea, hablemos de un punto, la autonomía. Yo debo ser autónomo para tomar una decisión de tener un contacto sexual. O sea, primero, en ley colombiana, tener más de 14 años. O sea, si una persona tiene menos de 14 años y así consienta la relación sexual, es un delito para aquella otra persona. Si es mayor de 14 años, si tiene contacto sexual con persona menor de 14 años, es un delito sexual. Así el encuentro sea consentido. O sea, ya vamos por ahí. Pero además de eso, es que la persona que esté en esa relación sexual tome la decisión de manera autónoma, bajo ninguna presión, bajo ningún chantaje, bajo ningún método distinto a aquello de querer, estar y hacer. Sí, exacto. Pero entonces, ¿hasta qué punto, que ese es el primer punto que quería traer a colación de la ética, hasta qué punto muchas veces esa autonomía perjudica a la misma persona? Es decir, si realmente hay una autonomía ahí o hay cosas que también mueven a la persona a tener por ejemplo, las relaciones que son relaciones, ¿cómo se dice? Neuróticas. Ajá. Sí, que son relaciones donde... Definamos relación neurótica para que nos entienda Sí, bueno, hay unas conductas que son autodañinas y que son recurrentes, que son constantes, que se repiten y que en última son la base sobre la que se funda esa relación. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto hay una real autonomía ahí? ¿Ya? Aunque, bueno, ahí ya tendrían que... ¿Es un caso, podría ser un caso clínico? Sí, claro, por supuesto, un caso de neurosis, por supuesto. Pero entonces ahí ya habría que ver como el tipo... el aspecto más de lo inconsciente, más que lo que lleva a la persona a tener ese tipo de... Cuando la gente dice, ¿por qué siempre me salen iguales? ¿Sí? ¿Qué pasa? Llegaste a un punto la perfecto. La niña que dice, ¿por qué todos los novios me salen iguales? Son guaches. Bueno. ¿Por qué se repite en muchas personas ese patrón de buscar las parejas siempre como por el mismo corte? ¿Qué explicación tienes tú? Bueno, yo creo que eso se puede ver desde diferentes aristas. Una es, si uno lo ve del tema psicoanalítico, tradicional, es que ahí hay una representación de acuerdo a las vivencias con el padre que está tratando de suplir un modelo o una falta que y si tuvo. Lo ponemos en cotidiana, y ahora, en plastilina y claro, ahí en... Y ahora, o sea, si lo ponemos eso, lo traducimos y lo aterrizamos a un lenguaje muy coloquial. Muy actual, muy de la vida diaria de la cotidianidad. Sí, es sencillamente que así tal vez esa persona... por un lado, cree que es la forma en que se debe querer y en que es la forma en que se ama,
Te pongo un ejemplo y te pregunto, y perdón que te corte, los celos hacen parte de esta situación neurótica. Claro que sí. ¿Cómo manejar una persona a partir de la ética de las relaciones de pareja un tema de celos? O sea, mi amor, ¿cómo estás? Te estoy pensando, pero mándame una foto. Mándame al WhatsApp ya una foto de dónde estás. ¿Sí? ¿Con quién estás? Voy y te recojo al trabajo. ¿Por qué traes estos papeles? O sea, siempre está buscando una seña que identifique una situación de sí, celos. pues ahí evidentemente hay que ver, es la persona celosa, pues es como muy comúnmente conocido por el mundo de la psicología que los celos lo que quieren decir en realidad es digamos un grito de inseguridad impresionante pues en la persona que trata de suplir eso con una supuesta desconfianza en la pareja, pero que en realidad es una inseguridad latente y manifiesta. Pero la inseguridad frente a las relaciones de pareja, porque vemos personas muy exitosas en su vida laboral, son empresarios o profesionales, ellos, muy exitosos que han logrado unos estándares de nivel académico, profesional muy altos. Pero a nivel de relación de pareja hay esas inseguridades tan fuertes que pasa con esas dependencias. Es que hay diferentes ámbitos del ser, pues como para citar una frase de Jodorowsky, ¿sí? O sea, uno puede ser un adulto económicamente, pero puede ser un niño emocionalmente, ¿sí? Entonces no, digamos, lo uno no implica lo otro. Uno, lo que tú dices, uno ve gente con mucho dinero, pero que no sé, tiene una pareja que solamente está con él o con ella por interés y está ahí y sabe incluso que esa persona está ahí por el dinero, por lo que sea, y con tal de estar ahí o está asediándola con los celos y todo, y eso manifiesta una inseguridad. Entonces hay que realmente, hasta qué punto esa persona es realmente autónoma en esa relación y consigo misma. Mira, estás moviendo redes sociales, Juan Fernando. Así es, y comentaban era la relación que hay entre la ética, y lo decían ustedes ahorita, y la afectación, ¿sí? Porque si algo yo he aprendido en este programa, y se lo he escuchado a todos los psicólogos que han pasado por esa mesa, uno es su sexualidad, y mientras usted viva su sexualidad sin afectarse y afectar a los demás de manera negativa, pues va por buen camino, ¿sí? Y lo quería comentar porque hablamos de la ética, pero también escuchamos muchos casos de estas personas que están en exploración de su sexualidad, ¿sí? Y sienten que todo es malo, que todo es pecaminoso, que todo es sucio, y no lo pueden explorar porque tienen un poco de cosas culturales y sociales encima, ¿sí? Una crianza muy complicada. Entonces, también enseñarles que, a ver, la ética es como también lo vemos, ¿sí? Cuando uno vive su sexualidad sin afectarse y afectar a los demás, yo creo que uno ha llegado al punto correcto. ¿Cómo lo vemos y cómo lo sentimos? ¿Sí? Porque la vivencia de lo sexual, a nivel ético, la ética, ahorita yo planteaba que es la relación que tenemos con los otros seres humanos, pero también es la relación que tengo conmigo mismo, o sea, no vulnerar mis propios principios frente a mi cuerpo, frente a mi sexualidad, frente a lo que yo soy. Y yo le añadiría algo que acabas de decir, que es la relación, o es buscar la relación correcta, ¿ya?, que se tiene con los otros seres humanos y conmigo, pero hay correcta no en un sentido moral, no en un sentido moral, por eso estoy diferenciando entre ética y moral, ¿sí? Sino por eso ética viene de ethos, que es camino, o sea, eso planteaba, pues eso ya en el griego antiguo eso es camino o hábito también. Entonces, cómo yo construyo mi vida, ese porvenir o ese día a día, pero de una manera que sea la adecuada en tanto que me dé a mí un bienestar entendido como una paz, ¿ya? Es decir, tú me decías ahorita lo del incesto, pues creo que hay unas culturas que son muy, muy específicas en donde sí puede que hayan relaciones incestuosas, pero más allá de eso, independientemente pues de las creencias que tengamos, nosotros vemos que en otros países como en Europa hay mucho, o sea, digamos hay unas expresiones sexuales muchísimo más abiertas que acá, y que eso no implica el tema de la culpa, por ejemplo. Entonces no se trata de que ser polígamo es malo o ser monógamo es bueno porque sí, sino cuál es el sentido que yo le doy a esa relación. Y lo otro, que era el segundo punto que quería mencionar para unirlo con esto. Que no lo has desarrollado, que lo vas a desarrollar. Sí, pues lo voy a decir. Dale. Que es el tema del compromiso. Es decir, una relación basada en un compromiso, listo, hay que ver cuál es la clase de compromiso que se construye en la relación.
¿Por qué? Porque si nosotros partimos del supuesto, como es la mayoría de los casos en nuestra cultura, de que la relación, si tú tienes una pareja, tiene que ser solamente con esa pareja, y se habla y directamente se habla y los dos supuestamente se comprometen a eso. Que es lo que nosotros llamamos relaciones exclusivas. Ah, bueno. ¿Sí? Exacto. Y las relaciones exclusivas es cuando los dos, se espera que sean dos, ¿sí? Que sea la pareja, el uno le promete amor al otro, le promete fidelidad al otro y son exclusivos. Yo para ti, tú para mí, y de aquí no hay nadie exactamente, más que puede, pero entonces en ese ejemplo que digamos como el típico en nuestra cultura, el común, pues no es el único obviamente, pero digamos que es el tradicional. Cuando la persona rompe ese acuerdo, digamos que éticamente ahí se habría una falta, pero porque hubo un acuerdo de eso, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de relaciones en donde tú eres mi pareja, tú eres mi novia, tú eres mi novio, nos amamos, no sé qué, pero podemos andar con otras personas y eso se sabe, y si ahí ese es el compromiso, no tiene por qué ser, eso éticamente no está mal. Que es lo que nosotros denominamos las relaciones abiertas. Exactamente. Les pregunto, ¿qué aconsejarle, por ejemplo, a una mujer? Y hago esta pregunta porque he escuchado, por ejemplo, a muchas amigas que tienen su pareja y me dicen, a mí me encantaría estar con otra mujer o con otro hombre y con mi pareja. Ajá. Me encantaría, es una fantasía que tengo, pero yo me muero a la hora, o sea, yo llego y yo creo que al otro día, mejor dicho, o sea, ¿qué hacer con esas personas que quieren esa fantasía que esperaría yo que pueden tener su fantasía así? Primero, tú estás haciendo una pregunta muy específica y te la respondo de manera directa. Explorarlo y decirlo con su pareja si es que tiene una pareja estable. Preguntar y explorar y decir, he pensado esto, no necesariamente que pensarlo significa que se vaya a llevar a la acción. Yo he hablado con varias parejas y que han tenido ese planteamiento y les he planteado que hay sitios de encuentro swinger, y ir a un sitio de encuentro swinger no necesariamente implica el intercambio de la pareja. El sitio como tal es un sitio erotizado. O sea, la pareja que vaya, la pareja exclusiva que vaya allá, no tiene que compartir ni lecho, ni cama, ni sexo con nadie que no quiera, ¿sí? Están ahí, se erotizan porque el sitio es absolutamente erotizado y viven lo que quieran vivir. Van a ver, van a sentir, van a explorar, les va a dar algo de novedad, pero es parte de ir explorando la posibilidad y la fantasía, el planteamiento, el gusto, la sensación, la curiosidad puede ir avanzando a ver hasta qué punto llega, siempre y cuando se hable con su pareja. Pero en este momento nos acaba de llegar una visita y esa visita es del doctor Armando Salud, que vamos a ver qué nos tiene hoy para el programa en privado. Lo que se debe saber sobre las manchas solares, el lado oscuro de la exposición al sol para cuidarse la piel de los rayos UV. Si bien la tendencia indica que hay mayor conciencia en torno a los peligros de una exposición solar inadecuada, aún muchas personas eligen hacerlo y pueden sufrir del efecto colateral menos deseado. ¿Cuáles son las pieles más propensas a sufrir el daño? ¿Hay productos que la empeoran? Los rayos UV activan la producción de pigmentos en la piel. Esta hay que cuidarla y no solo en épocas de vacaciones. Los rayos UV activan la producción de pigmentos en la piel y también con el tiempo van dañando algunos sistemas en las células, lo cual genera a corto y largo plazo fotoenvejecimiento, con manchas y daños en las fibras de colágeno y elastina, engrosamiento de la piel y en el peor de los casos tumores, explican los dermatólogos. Las pieles blancas con ojos claros, cabello rubio o pelirrojas son más propensas a mancharse, pero todos los tipos de piel tienen que cuidarse. Cuando la piel se mancha, con la ayuda de las nuevas tecnologías se pueden blanquear las manchas, inclusive fototerapia y fotoporación. Estas limpian la piel, calman el acné y el enrojecimiento y además tiene un fuerte efecto antiedad. Una recomendación más, al maquillarse se debe tener en cuenta siempre antes de colocarse el protector y utilizar productos alergénicos y libres de aceite. Con estas precauciones y utilizando protector solar siempre, inclusive cuando estamos a la sombra y en días nublados, se evitarán las manchas y la piel lucirá fresca y revitalizada.
invitado nos trae una dinámica muy distinta de lo que es este programa en privado. Hoy tenemos al psicólogo Manuel Quiseno y también magíster en filosofía de la Universidad del Valle, quien nos está hablando de un tema muy, muy importante que es ética de la sexualidad. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo ha influido en su vida, no sexual, sino en su vida integral, la filosofía? No, pues a mí me ha transformado, porque pues para mí la filosofía, antes que un acervo de conocimientos, que por supuesto lo es, de donde para mí sale absolutamente pues todo el resto de lo que luego ha sido el conocimiento en Occidente, ante todo para mí ha sido una terapia. Ha sido una terapéutica que me ha ayudado muchísimo a encontrar lo que los antiguos llamaban la ataraxia, que era como la paz interior. ¿La has encontrado? Sí, yo siento que... ¿O estás en búsqueda? Yo creo que la búsqueda nunca termina, pero creo que gracias a la filosofía me ha podido llevar a ese equilibrio sano y a conocer mis límites, a conocerme mejor, ¿no? Qué es lo que soy, qué es lo que no soy, aceptarme como tal, a también reconocer mis capacidades, a desarrollarlas. Bueno, yo me identifico plenamente contigo porque yo hice 4 semestres de filosofía en la del Cauca, no en la San Marino, en la del Cauca. Y si algo me da envidia es de aquellas personas que han podido avanzar en el estudio de la filosofía. Tú tienes un pregrado en psicología, yo tengo un pregrado en psicología, y cuando uno estudia psicología como profesión base, la filosofía entra a cubrir unos espacios que están ahí, que es muy interesante para uno poder entender y entenderse. Exacto, ¿no? Y yo creo que por lo menos en mi caso, y creo que en el de muchas personas que hemos estudiado psicología, en mi caso fue también así, la psicología me llevó a la filosofía, ¿ya? Porque uno se da cuenta que pues la psicología, como todas las demás disciplinas, antropología, sociología, etcétera, si bien son hoy en día independientes y tienen nombre por sí mismas, pues nacieron de la filosofía, ¿no? Entonces es como esa búsqueda de lo primero, de los primeros principios y demás. Venga, a mí me impacta es que el derecho, la carrera, el derecho, está fundamentado en la filosofía, Sí, pero totalmente. completamente. Y la matemática también. Explícame eso en la matemática. Pues mira, la filosofía en sí en la antigüedad estaba todo junto, no existía como la separación de hoy en día, que hemos llegado al punto de que existe el médico especialista en el ojo derecho o el oculista especialista en párpados. Eso ha sido como una consecuencia de la sofisticación o especificación de las diferentes ramas del saber, pero en la antigüedad estaba todo junto. Entonces, la matemática a su vez se basa o funciona con la lógica, y la lógica a su vez es una parte de la filosofía. La filosofía en la antigüedad se dividía en 3 ramas grandes que eran física, lógica y ética. Entonces en la física estaba todo lo que hoy en día, pues de ahí es lo que sale hoy en día la biología, la química, la física, la astronomía. En la lógica estaba pues lo que hoy llamamos lógica, pero te estaba lo que luego los desarrollos que después serían matemáticas, lo que sería ingenierías, los fundamentos para pensar, el correcto pensamiento. Y la ética pues trata de lo que es la ética, como lo que estamos hablando ahora, pero también la parte política, lo público, lo privado, eso no estaba indiferenciado. Y hablas de la ética y lo estético, ¿dónde queda? Bueno, en la antigüedad la ética y la estética iban de la mano. De hecho, los griegos tenían una frase que era kalokagaton, que significaba bello y bueno. Y de hecho ellos pretendían hacer de la ética una estética de la vida, porque al tener un correcto camino, eso era algo que trascendía y que transformaba el ser. Estética, la palabra estética, si bien hoy la entendemos como lo bonito, no, la estética viene de una palabra en griego que es aístesis, y por eso en inglés se llama aesthetics, que es, aístesis es percepción, es sensación, es lo que nos afecta, de ahí eso luego deriva el latín que es el voluptas, sensu, que es lo sensual, de ahí deriva lo sensual porque son los sentidos. ¿Ya? Entonces la estética era transformarnos a través de un camino que es buscar el correcto camino que nos lleve a una vida bien vivida, entendida como el no afectarnos a nosotros mismos, no afectar a los demás, florecer, desarrollarnos y tener lo que se llama la eudaimonía, que era como
un bienestar interior. En todo este camino, en todo este bienestar, ¿cómo entra, y ya lo hablamos, la sexualidad? Bueno, es que la sexualidad hace parte de nosotros, es que, Pero estamos hablando de filosofía, entonces quiero que el mismo camino nos lleve claro, a que todo se concentre en esta claro, parte, que es el tema de interés de nosotros, que siempre mira, trabajamos en este si uno cita, no me voy a salir del hilo conductor, si uno lee, por ejemplo, Historia de la sexualidad de Michel Foucault, en la primera parte él habla muy claro de eso, de que en la antigüedad no teníamos en la concepción cristiana que va a llegar más o menos en el siglo IV después de Cristo, cuando el Imperio Romano pasa a ser el Imperio Cristiano, con Constantino y demás, y se instauran las creencias de la Iglesia, no propiamente de la Biblia, sino de la Iglesia Católica en Occidente. Antes de eso, la sexualidad no era un tema de pecado, no era un tema que hubiera que tapar, que hubiera que ocultar o que cubrir. Simplemente la sexualidad era algo que era parte de la cotidianidad, del diario vivir, y así mismo se vivía en la antigüedad. Es decir, no había ningún escándalo en que una persona, por X o Y motivo, estuviera desnuda en la calle, aunque obviamente pues, se vestían y todo, pero no había ese morbo o no había ese escándalo con el que muchas veces hoy se vive la sexualidad, de que hayamos un equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que iba a decir es que la misma represión, entendida como aislamiento, a la que ha sido sometida por siglos la sexualidad, después de esto, cuando empieza toda la creencia judeocristiana con la culpa, la moral, en el sentido de los juicios, la vergüenza, el asco a ciertas cosas y demás, ahí esa misma coerción que se ejerce sobre la sexualidad es lo que genera también el otro extremo, que es al que estamos acudiendo también hoy, ¿ya? Y es que también, claro, una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es que en nombre de la libertad se llega al libertinaje, ¿ya? Y antiguamente no se pensaba, aunque claro, existían cosas prácticas, por supuesto, pero no se tenía la mentalidad ni de lo uno ni de lo otro. ¿Por qué? Porque la sexualidad no estaba sometida a esa coerción. Entonces, hablemos de sexualidad contemporánea, sexualidad actual. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la calificas? ¿Califícala desde la filosofía? ¿Calificas desde la filosofía? ¿Desde la psicología? Como quieras hacerlo. ¿Cómo la Bueno, ves? pues yo más que calificarla, porque calificarla es, digamos, atribuirle un adjetivo y eso implica juicios de valor, que pues obviamente pues tengo mis opiniones, pero más que eso quisiera aquí como describirla, tratar de describirla o entenderla aquí pues entre todos. Yo creo que hoy estamos asistiendo a un momento de la sexualidad único en la historia, porque pues estamos viendo un momento sin precedentes en la historia de la humanidad por los avances tecnológicos, por el acceso a la información, y eso en cuanto a la sexualidad pues implica un montón de cosas, acceso a vivir una sexualidad totalmente abierta, pero totalmente también destapada. Es decir, en un computador pues cualquiera puede entrar y ver relaciones sexuales en una página pornográfica. No, eso hace 30 años era impensable, digamos, o 40 años, no sé. Estamos viviendo en épocas sin precedentes donde incluso no solamente estamos viviendo expresiones de la sexualidad u orientaciones sexuales que antes estaban escondidas, sino que gracias a los avances de la tecnología estamos viviendo cosas que nunca antes se vivieron. Por ejemplo, las personas transgénero, ¿ya? ¿Tú crees que no se habían vivido? O, perdón, no transgénero, no, sino transexuales. O sea, es decir, personas que se cambian el sexo biológicamente. ¿Sí? Pero de todas formas ha existido todo el tema trans, el tema No, sí, pero de las distintas variedades en género. Pero hasta donde siempre yo ha sé, existido. sí, pero hasta donde yo sé, sí, de pronto no fue transgénero, sino transexual lo que quise decir, en el sentido de que hasta donde yo sé, nunca antes, gracias a avances tecnológicos, Cambio de sexo por medio de cirugía. Exacto. Okay. Yo creo que eso es algo sin precedentes también. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Sí, y eso que al final, porque eso es reciente. Entonces creo que estamos viendo un momento sin precedentes en el que, pues, yo creo que si bien se trata de respetar esas orientaciones y de que todos podamos expresarnos, creo yo que lo que hay que abogar es porque esas diferentes expresiones sean bien vividas.
como en la línea de lo que estamos hablando, ¿sí? No que sean malas y que lo heterosexual sea bueno, no, porque eso no para nada condiciona a una persona. Este espacio ¿sí? de inclusión, te lo dije cuando te invité. Ajá. ¿Cómo viene la inclusión en todo ese concepto y toda esa argumentación que has planteado? Bueno, pues para mí que el tema de la inclusión es que, digamos, las diferentes orientaciones sexuales, las diferentes manifestaciones trans, de diferentes gustos y demás, yo creo que lo que hay que hacer es, pues obviamente partir de la premisa que eso es algo totalmente respetable, totalmente aceptable. Y lo que tenemos que... Pero sentimos que no todo el mundo lo acepta. No, claro, porque bueno, esa es creo yo, digamos ¿cómo decirlo? La tarea por hacer, ¿sí? Y crear conciencia. ¿Sientes que a algunos le estamos haciendo que haya avances, que no haya avances, que debiera hacerse, cambiar de estrategia? ¿Qué debiera hacerse para que el Yo avance creo sea... que sí han habido muchos avances, pero creo que también hay un arma de doble filo, que es lo que también estoy diciendo, que es que así como hay personas que han logrado muchos avances y han dado unos aportes importantísimos para que esto sea reconocido como se debe, como se merece, ser reconocido las diferentes orientaciones sexuales y demás. Creo que hay otras personas que, bueno, son minoría, pero que también se presta para eso, en que se pase de una libertad a un libertinaje. ¿Ya? Y está mal eso, si la persona lo quiere hacer. No, a lo que yo voy... ¿Cómo calificamos? Claro, entonces a lo que yo voy, el criterio para medir eso es si afecta a otra persona. O si se afecta a sí mismo. O si se afecta a sí mismo. Si no afecta a los demás, no hay ningún problema. Y el libertinaje puede ser que una persona tenga varias parejas sexuales a la semana, en el día, al mes. ¿Eso es libertinaje? Eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque cada caso es particular. Pero, en psicología manejamos casos. Exacto. Pero, por ejemplo, un caso de una persona que digamos, tenga 3, 4 relaciones sexuales a la semana con diferentes personas. Por ejemplo, yo partiría a preguntarle a esa persona, ¿realmente tú crees que te estás cuidando con esa conducta? O sea, a ti mismo, en el sentido de... Puede tener prácticas de sexo seguro. Bueno, exacto. Por ejemplo, si está comprobado, aunque no hay hasta ahora, tengo yo entendido, ningún método que sea 100% seguro, preventivo con enfermedades sexuales. Infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. Supongamos que listo, que son seguras. ¿Sí? De hecho, nosotros, los que trabajamos en sexología, todo este tiempo que llevamos, y para aquellas personas que no tienen pareja estable, para aquellas personas que son solteras, para aquellas personas que tienen una vida sexual activa, para aquellas personas que quieren buscar el placer permanente, no le podemos coartar, ni culpar, ni señalar de que no lo pueda hacer, simplemente decirle que cada práctica que tenga que garantizar que sea sexo seguro. Y para eso hemos hecho muchísimos talleres, incluso aquí frente a cámaras hemos hecho muchas demostraciones de cómo se utilizan los preservativos, de cómo se utiliza todo el tema de hacer sexo oral sobre vulva, sobre ano, sexo oral en pene bajo la cubierto con preservativo. Que hay muchos planteamientos donde uno tiene que erotizar el preservativo en la vida para poder compartir con las distintas parejas que uno quiere. Uh-huh. Entonces, en ese sentido me parece que es importante tenerlo presente para no culpar o no angustiar a aquella persona que tenga varias parejas sexuales. No, es que no se trata de eso, la culpa démosla afuera. Vale. O sea, eso no, yo cuando hablo de eso, o sea, la parte religiosa... Hay que partir de que hablando... Pero si angustamos a alguien cuando un profesional de la psicología dice frente a cámara es que si tienes varias parejas sexuales y no hay métodos 100% seguros, entonces puedes angustiar a... pero no, ese no es el objetivo, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que simplemente pensar no en términos, ahí no un juicio moral, sino también en términos de salud, ¿ya? Estoy hablando de términos de salud biológica. No condenarlo, pero sí que esa persona se asegure de que las personas con las que tenga las relaciones sean personas conocidas, preferiblemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también es una realidad que las enfermedades por transmisión sexual pues tienen unas estadísticas bastante altas, ¿no? Entonces, no es por condenar, sino más bien por tratar también de concientizar y cuidar y que tengamos un cuidado de nosotros mismos también. ¿Ya? Pero no lo digo por una
un aspecto moral ni mucho menos. Ahora bien, si esa persona, el sexo es seguro, si no tiene una relación con la que esté comprometido de a tener una relación exclusiva, pues si uno lo ve de la ética, eso no tiene ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está haciendo daño a otra persona, no está haciendo daño a un segundo y también se está cuidando a sí mismo. Muy bien. ¿Ya? Y en este momento nosotros vamos a encontrarnos con Sofi. Sofi nos va a hablar aquí en privado nuevamente. Un buen concepto de sí mismo es determinante en nuestra salud sexual y reproductiva. La autoestima es el motor de nuestra vida. Lo que sentimos o pensamos sobre nosotros mismos nos motiva para actuar, nos invita a tener posturas sobre la vida y sobre los demás. Si te amas, valoras el momento que estás viviendo, no eres víctima, eres protagonista de tu propia historia para crear lo que deseas y modificar lo que no te agrade. Una saludable expresión de la autoestima empieza por tener un buen concepto corporal. El cuerpo es la carta de presentación frente al mundo y por esta razón su cuidado expresa la importancia que nos damos como seres humanos. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestra salud sexual y reproductiva, en hacer ejercicio, en alimentarnos bien, en recrearnos, en tener buen sexo? Preguntas sencillas que ustedes deben resolver. Otro elemento importante son las realizaciones desarrolladas a partir de un nivel adecuado de educación y formación académica. Esto nos lleva a cultivar nuestro concepto cognitivo que genera sentimientos de confianza en sí mismo o en sí misma y reconocimiento de nuestras habilidades y destrezas. Un tercer elemento es el que depende de un buen control emocional basado en una sana percepción y expresión de sí mismo, de sí misma. Unas buenas relaciones interpersonales se traducen en la capacidad de tomar decisiones, manejar el estrés y una muy buena escogencia de con quién nos relacionamos. Lo mejor para la autoestima es el té. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. Nuevamente aquí en privado, ya Sofi nos acaba de dar esa voz que siempre necesitamos de consejos, de aliento, de compañía, que siempre lo tenemos aquí en privado. Y aquí en privado también tenemos hoy a Manuel Quiseno, psicólogo y magíster en filosofía. Había una idea que estaba ahí rondando, bueno, que la vamos a cerrar. Sí, bueno, pero antes de eso quiero decir que es una lástima que el tiempo se pase tan rápido, porque está muy agradable la conversación, pero bueno, creo que... Eso significa que hoy vamos a terminar rápido, pero hoy es la primera vez que tenemos a Manuel en este estudio, pero estoy seguro que no será la última. Esperemos que así sea. Vale. Y bueno, entonces yo siento que hemos mencionado muchos temas, de pronto eso sirve también para que los oyentes se interesen por todos esos temas, pero pues aclarar que no hemos tenido el tiempo para tratar todos como quisiéramos. Pero hay una idea que quisiera como redondear con lo que estoy diciendo desde la perspectiva de la ética, y es que, digamos, cuando hablamos de inclusión, la inclusión es también, en un sentido, hablar de libertad y el respeto hacia la libertad por el otro. Pero la idea también que yo como que quisiera cerrar y con la que quisiera también dejar claro el mensaje, es que la libertad hay que saberla manejar, y la libertad
es una responsabilidad también. Entonces, esa libertad sexual que hoy en día siento yo que estamos viendo más destapada. Más que en los 60, más que en los 68, donde hubo Bueno, todo el tema de mayo del 68 claro, en Europa, en París. Claro, eso fue el boom, pero entonces, bueno, yo digo ahora, estoy pensando en los últimos 50, 60 años, ¿no? Que estoy pensando como en la historia también, pero digamos que hoy en día estamos precisamente, gracias a ese boom, eso ha venido desencadenando otro tipo de factores que muestran que la libertad también es una responsabilidad, porque muchas veces nosotros queremos solamente, sí, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana, yo estoy con quien se me dé la gana y hago lo que se me dé la gana, porque estamos en la época en la que todo el mundo quiere hacer lo que se nos da la gana, pero se nos olvida que también somos sujetos de deberes y que también somos, la libertad que tenemos, de la que gozamos, también es una responsabilidad. Entonces, la libertad con la sexualidad, desde el punto de vista ético, lo que invita es que esa libertad hay que usarla con mucha responsabilidad, porque de lo contrario se cae en un libertinaje en donde se puede estar afectando a un segundo, a un tercero y a nosotros mismos. También es un fenómeno de salud pública, pues está generando una situación Por supuesto. de salud pública. Por ejemplo, pongo un ejemplo cotidiano. Personas que son infectadas con el virus de inmunodeficiencia El VIH. y toman una actitud vengativa y Sí. empiezan a acostarse con todas las personas que puedan. Entonces uno dice, bueno, es algo premeditado, es algo que está haciendo daños a los demás, y también nosotros muchas veces por la calentura del momento no nos cuidamos y también no estamos cuidando de nosotros mismos. Y la calentura al momento puede ser una noche de rumba, una noche de tragos, una noche que no tenemos capacidad ni con ingesta de sustancias psicoactivas combinada con tragos, que la cosa se vuelve muy complicada para tomar decisiones de autocontrol y autocuidado. Exactamente, entonces desde la parte ética yo creo que también hay un mensaje que es llamar a que, o sea, bienvenidas todas las expresiones, manifestaciones de orientación sexual, pero sea la que sea, heterosexual, homosexual, bisexual, la que sea, tenemos que hacer un uso responsable de nuestra sexualidad. Yo creo que eso es fundamental. El mensaje ha quedado clarísimo, pero te quiero hacer una pregunta en ese sentido, y estás hablando que este momento histórico hay un florecimiento de las expresiones y la diversidad sexual. ¿Sientes que en algún momento ha conllevado esta situación a que haya tanta oferta y tanta posibilidad electrónica de contacto que algunas personas con tanta oferta que hay se sientan solas? Pues sí, pero yo creo que eso ya también tiene que ver con otros factores ya sociológicos. Por ejemplo, pues no quiero aquí aburrir a los oyentes con un discurso muy académico, pero es tu opinión y lo queremos saber porque tú has transitado durante toda la vida desde la universidad. Hay un autor que se llama Gilles Lipovetsky y tiene un libro que se llama La Era del Vacío, en donde muestra que precisamente ese es el arma de doble filo del que estoy hablando. Estamos en un mundo en el que tenemos la ilusión de que tenemos acceso a todo, pero no tenemos acceso a nada muchas veces. Sentimos que podemos estar en Miami o en el África a través de internet, pero muchas veces cuántas personas no vienen en el internet todo el día y no tienen amigos, se sienten solas. O cuántas personas también hemos vivido en lo que otra persona estaba viendo el otro día en una conferencia de TED, hablaba de la pornoilusión. Entonces, como también, como nosotros somos seres sumamente complejos, como seres humanos que somos simbólicos, se han empezado a desarrollar también otro tipo de fetiches y de prácticas sexuales a través de los computadores, de los medios de información, que muchas veces están acabando con el contacto humano real. ¿Cuántos de nosotros no estamos pegados a esta cosa todo el día? Y cada vez muere más el contacto directo real. O sea, que también nos facilita, si no estuviera esa cámara, no podíamos llegar a todos los videoyentes que vuelve la tesis, y es un arma de doble filo que hay que saberle dar uso. Y te quiero hacer una pregunta, vos has vivido fuera del país. Sí. ¿Podemos hablar de la sexualidad de Occidente o dentro de la sexualidad de Occidente? De acuerdo en esta región que es Sudamérica, ¿tenemos diferencias de la vivencia de lo sexual? Sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso hay diferencias de lo sexual de aquí a Cúcuta, yo creo, aquí en La Guajira incluso. De aquí a Cartago. De aquí a Popayán, exacto, exactamente. Y uno no puede generalizar, pero claro, de hecho, por esa misma razón yo creo
que es muy diferente, o sea, hay puntos en común, pero hay puntos que son totalmente diferentes en la sexualidad en Colombia, en Cali, en Bogotá, pero también en Argentina, en Brasil, en Chile, no sé, la sexualidad de un chileno a la sexualidad de un brasilero, hablando pues en estereotipos, es sumamente diferente, o la sexualidad de un boliviano, una boliviana, es muy distinta. Vos viviste en una metrópoli muy importante en Sudamérica, que es Buenos Aires. ¿Cómo es la vivencia? Bueno, aparte de la aclaración nuevamente de que pues generalizar siempre es como osado, No, tu ¿no? vivencia, estoy preguntando Pero por en cuanto a tu mi vivencia y vivencia, tu digamos vivencia. que hay otras formas de relacionarse, hay otras formas de cortejar, el cortejo es diferente, los códigos, como le llaman allá, de interactuar son muy distintos que acá en Colombia. Por ejemplo, allá en Argentina, pues desde mi experiencia era que en Buenos Aires, si tú ibas a una fiesta, habían dos opciones: o te gustabas con la otra persona y, como dicen allá, se iban a los bifes la misma noche, o sea, te ibas con ella de una vez, o no pasaba nada. Acá en Cali muchas veces, si bien eso también pasa, es muy normal. Pasa y mucho. Y mucho, pero también es muy normal que cuando tú te gustas en serio con alguien, pues la otra persona te diga, no, hoy no. Teníme WhatsApp. Sí, y nos vemos esta semana. Ok. Sí, o sea, son dinámicas. Allá tú te puedes gustar con alguien y incluso puedes luego casarte con esa persona, porque vi casos, y la misma noche te vas con ella y te acuestas y no hay ningún problema. En ese sentido es mucho más liberal, pero también hay otras, digamos, unas por otras, ¿no? Entonces hay también otro tipo de dinámicas que son distintas, que pues aquí tú lo sabes y acá todos lo sabemos, pero pues para los oyentes nunca está de más aclarar que no se trata de que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Es la descripción de lo que está pasando Exacto, allá. es diferente. Tu vivencia y tu observación y tu opinión sobre la diversidad sexual en los países donde has vivido. ¿Cómo se viven frente o cómo se comparan frente a la vivencia que tú puedes percibir de Cali, que estamos en este momento en Cali? Pues no, o sea, ¿cómo así? La percepción que tú tienes, ¿cómo se ve allá, por ejemplo, en Buenos Aires? Yo no conozco Buenos Aires, es mi sueño ir a Buenos Aires en algún momento y pronto iré, pero ¿cómo se vive, cómo se ve en la calle, cómo se siente esa percepción en la calle en Buenos Aires, en comparación de cómo se vive y cómo lo ves en Cali? Pues mira, yo creo que es paradójico, porque por un lado, pues hay diferencias en el sentido de que si bien están ocurriendo muchas transformaciones, igual en ambos países y en ambas ciudades, en Buenos Aires y en Cali, se sigue viendo mucho machismo, pero con sus diferentes matices, pero se sigue viendo mucho machismo, pero también a su vez cada vez hay más transformaciones de y más conciencia de que ya hay prácticas que no se ven. ¿Censuradas que no se censuran? ¿A nivel público? O prácticas, por ejemplo, machistas que antes se veían más a menudo y que ahora siento que poco a poco se está transformando esa dinámica. Entonces, por ejemplo, el hecho de estarle gritando a una mujer en la calle, cosas así, eso digamos que cada vez se ve más cada vez que las mujeres están cada vez más empoderadas y cada vez se hacen más respetar, ¿ya? Pero vuelve otra vez el tema, que a veces eso también ya pasa, en que pasamos de algo que por supuesto que no está para nada bien, que haya un irrespeto, un machismo, pero estamos pasando también en algunos casos, porque no es para nada generalizable eso, pero también de casos que ya es lo contrario, que es también estar a la defensiva a toda hora y estar también como en una respuesta a veces hostil ante cualquier... ¿Sientes que los movimientos feministas con el planteamiento del patriarcado están atacando mucho a los hombres de manera injusta? No, yo creo que el movimiento feminista no, porque eso sería generalizar a todo el movimiento, Sí. y en el movimiento feminista hay mujeres que son, a mi juicio, ejemplares, muy Totalmente. sensatas, o sea, son mujeres muy interesantes y que me parece que es excelente que existan y que estén ahí. Yo lo diría más bien a casos individuales, ¿sí? De que sí se nota como a veces, pero pues casos individuales de personas de algunas mujeres que uno le siente como ese odio, simplemente porque no tiene pene, pues algo así. Pero no, yo no diría que el movimiento feminista, porque el movimiento feminista de hecho yo creo que es una expresión de algo que ha estado ahí por siglos, que por fin afloró y que tiene que estar ahí y que está muy bien que esté ahí. Pero es lo que estoy diciendo, que es esa libertad en la que estamos viendo hoy en día, en donde estamos bombardeados por tantos sismos, ecologismo, feminismo, animalismo, todo. A veces llega un momento en que eso también puede ser un arma de doble filo, ¿ya? Entonces creo que
la invitación es hacer mucha conciencia de cuál es el uso que le estamos dando a esos derechos, porque estamos en una sociedad, como ya decía, en la que solamente queremos derechos, pero se nos olvida muchas veces de nuestros deberes, ¿ya? Y nosotros somos sujetos éticos, y ser un sujeto ético implica, esto es una definición analítica, implica en su misma definición tener una obligación y tener un deber. Ya por eso se habla de deontología, eso a partir de Kant, pues, que es ya las éticas deontológicas del deber. Entonces, yo tengo derechos y que se me respeten mis derechos, pero también tengo deberes. Y entre esos deberes está el dar un uso responsable de la sexualidad. El uso responsable de sexualidad es uno de los factores que nosotros hemos querido plantear aquí en privado, en los diferentes temas que hemos tenido a través de la historia desde que empezamos el programa. Hoy, ética de la sexualidad ha sido el tema que nos ha desarrollado nuestro querido amigo, psicólogo y magíster en filosofía, Manuel Quiseno. Gracias infinitas por venir a En Privado, Manuel. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido aquí muy agradable el espacio, buenísimo todo, de verdad que encantado, y bueno, ojalá no sea la única vez. Muchas gracias. No, sí es la primera, pero seguro que nos vamos a seguir viendo. Rico por estar aquí en privado y nos vemos en nuestros canales de siempre. Bienvenidos por siempre aquí en privado, aquí estaremos para ustedes todos los días. Lo privado y en lo público.